Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos los que nos ven del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, y por supuesto en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en www.marialtv.com. Nos escuchan desde cualquier parte del mundo en este preciso momento. Nos pueden ver, nos pueden escuchar y nos pueden leer también en marielatv.com, 11ª edición de revista Mariela News, la mejor revista digital del país, así que vayan a leerla. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestro primer y único invitado de este día, jueves 16 de julio, es el ingeniero José María Vázquez. Ingeniero, gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo, por la invitación muy amable de parte de ustedes. Podemos iniciar el diálogo. Bueno, ingeniero, para hablar del tema de la economía, no quisiera encerrarme aún vamos a hablar del tema del país, pero ¿cuál es la situación económica o cómo se está manejando, al menos en América Latina? De lo que he visto, Chile en el último mes o en los últimos 2 meses ha bajado su economía en gran porcentaje. Perú ha llegado a un 32,75% de descenso en el Fondo Monetario Internacional. Y según el Fondo Monetario Internacional, también se prevé una caída de la economía de Ecuador en un 10,9% para este 2020. ¿Se espera una caída más grande, ingeniero? ¿O cómo podríamos evitar ese choque tan feroz? Bien, reflexionaba el otro día sobre la situación que estamos viviendo y creo que ninguna universidad del mundo Uh -huh, se preparó ni en medicina ni en economía uh -huh, para una situación como la que estamos viviendo. uh -huh. Entonces, corre una suerte de como que vamos a ir de en ola, ¿verdad? En tumbo en tumbo. El primer indicador que tenemos por la paralización es ese 10%, que aproximadamente son 10.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, que caen las ventas. Entonces, pensemos en el consumidor final. ¿Qué es lo que está pasando en el consumidor final? Y hoy día pensaba, digo, le voy a preguntar a Ricardo, las farras, los amigos, las reuniones, no hay, está en casa ahí, eh, encerrado, viendo, haciendo sus tareas, trabajando, llevando a la radio, empujando, como todo el mundo lo está haciendo, Uh -huh. eh, y no percibiendo ingresos adecuados como se deberían ser. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Ahora bien, de recuperación o hacer pronósticos, todo dependerá de que salgamos, consumamos, pero con toda esta situación de rebrote, de los temores que hay, nos estamos yendo básicamente a lo básico, no valga la redundancia. Entonces, a lo esencial, a la supervivencia. Y eso en economía no ayuda, porque básicamente lo que ayuda al crecimiento económico es el consumo. Claro. Entonces, eso pasa. En China también se han bajado los ingresos de 30, 40% de las personas, hay desempleo. Entonces, a nivel mundial hay una contracción del consumo. Y cuando hablamos de contracción de consumo, estamos hablando en la cadena que viene, contracción de las ventas de los locales comerciales, restaurantes, hoteles, etcétera. Y obviamente de las industrias, baja totalmente. Así es, ingeniero, y interesante sería hacer un estudio, por así decirlo, y usted nos podría ayudar con un análisis, que yo a veces me pongo a pensar y digo, el simple hecho de que las personas no estemos en la calle, ni siquiera que estemos activas, que el simple hecho de que las personas no estemos en la calle ya hace que la economía baje. Entonces me pongo a pensar, después del coronavirus, seguramente lo que va a pasar es que la gente, a pesar de que ya pueda salir o más libertad, veremos si es que hay mascarilla o la mascarilla ya será pues vitalicia, pero la gente dejará de ir a la calle, la gente dejará de comprarle al señor que vende mango, la gente dejará de comprarse un helado en la esquina. Eso directamente yo creo que infunde en la economía. ¿Cómo se recupera? ¿Usted ve una recuperación a largo plazo y con trabajo o cree que podríamos hacerlo a corto plazo en un punto en que superemos el coronavirus? Para mirar un poco la economía es
el resultado de la sociedad. Correcto. Hay un grupo que habla mucho de las expectativas racionales del consumidor. Entonces, ¿cuáles son las expectativas racionales de comportamiento de la gente? ¿Cómo esperamos que se vayan a comportar? Dependerá. Cada país va a tener su comportamiento, ¿no? Hay muchos que se han dado por la libertad, por salir, hay eh, rebrotes, en fin, y hay sectores muy afectados, de los más vulnerables a sectores que están cerrando de una manera muy fuerte y seria. Entonces, eh, todo dependerá de cómo la población reaccione, pero supongamos que salimos y volvemos a primero de enero de este año, Ujú. pero las condiciones económicas no son las mismas, las Claro. condiciones de trabajo no son las mismas, los despidos no son los mismos, la, la reactivación va a ir lenta. ¿Por qué? Porque dependerá básicamente de la capacidad de compra. Y finalmente, quienes son los afectados son los ciudadanos, porque en una gran cantidad de la población han perdido su trabajo, han bajado sus ingresos, han cerrado sus negocios. Y dependiendo de cada país, será la reactivación hacia el consumo. Ingeniero, aquí en la radio, aquí en este programa, hemos tenido muchísimas propuestas de personas iluminadas, vivaces, didácticas, que intentan dar a la sociedad o a los radioescuchas propuestas para salir adelante en el ámbito societario y económico. Unos han dicho que debemos salir a través de la agricultura, que esa debe ser pues la piedra inicial, otros han dicho que a través de las inversiones online, otros han dicho que a través de... Bueno, hemos tenido un montón de propuestas. ¿Cuál cree usted, ingeniero, que debe ser la vía, o por así decirlo, pues el inicio la génesis o el génesis en el cual el Ecuador debe empezar para recuperarse económicamente? A ver, si yo le digo que son los intangibles, voy a decir que estoy loco. Ujú. Pero los valores de una sociedad son los que hacen salir a un país adelante. Por ejemplo, puse una notita, consúmale al microempresario, que el grande se defiende solo. Claro. O sea, usted ve en cada lugar propuestas que le llegan por que le venden comida, que le venden ciertas cosas. Hay que apoyar, porque esa persona que le está vendiendo, una persona desempleada, o sea, una persona que ha hecho su emprendimiento porque perdió su trabajo. Entonces, empezar por ahí. Intangible, como dejemos de ser corruptos. Intangible, como respetemos, ayudémonos, seamos solidarios. Entonces, eso se requiere de una manera urgente, ¿no? A despojarnos más del cálculo material, obviamente porque de una manera u otra, a Ujú. todos, salvo honrosas excepciones, los ingresos se le han caído, se le han venido abajo, hay pérdidas. Ujú. Entonces, aparte de eso, hay el estado de ánimo psicológico, que la gente está preocupada porque el futuro es incierto. Y no solamente, por más que a alguien le vaya bien, a alguien muy cercano de su familia debe estar con problemas de trabajo, su negocio caído, en fin. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos de fuerza, de motivación, de unirnos, ¿no? Y cada uno darnos la mano, que sigan funcionando los negocios. Obviamente, hay situaciones que las empresas han tenido que reducir personal. Es doloroso para un empresario reducir personal porque hay gente que lo ha apoyado, gente que lo ha trabajado, pero no le queda otra cosa, ¿no? Claro. Sobrevivir. Entonces, yo creo que por el lado de eso. Ahora, la reactivación económica, más que prestarle dinero a las empresas, yo le puedo poner a un negocio que esté en marcha. Tome, le presto $1 millón. ¿Y qué hace con $1 millón? ¿Qué negocio pone en este momento? ¿A qué se dedica?
Si usted pasea por ciertos barrios, por ejemplo, yo vivo en Urdesa, Ujú. locales cerrados, 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 se alquila, se vende, cerrado. Entonces, y me cuentan que en el centro también hay la misma situación, cerrados, cerrados locales. Por el sector de cerca del malecón, también locales cerrados, cerrados. ¿Qué hace ese personal? ¿Qué hace ese empresario? Por más que yo venga, le ponga $1 millón, él necesita es vender. La reactivación viene por el lado de la población. Claro. Ingeniero, otro tema que me pareció muy interesante que usted mencionó es el tema psicológico. Obviamente esto es cuestión de dinero, esto es cuestión del movimiento de la sociedad, pero ¿en cuánto puede afectar el tema psicológico en los negocios de las personas, en la liquidez económica, en la apertura de nuevas inversiones? ¿Cómo puede afectar el aspecto psicológico? El comportamiento, lo que hace la gente es contraer el consumo, ¿no es Ujú, verdad? Es como decir, a utilizar sus recursos en lo estrictamente necesario, llámese economía de guerra. ujú, Entonces, ¿eso qué implica? Aunque realmente sale menos, consume menos gasolina, consume menos llanta, consume menos aceite, consume menos en los restaurantes y la economía se le detiene. Ahora bien, ¿por qué? Porque la reacción es lógica. ujú. Los ciudadanos entran como un estado de defensa, porque decir, y comienza a repensar, ¿qué Claro, prefiere? ¿Pagar deuda de tarjeta de crédito, que es cara? ¿Pagar deuda de mi casa? ¿Adelantarme los pagos porque no sé qué va a pasar en el futuro? Entonces comienza a hacer una reconversión y análisis de la liquidez que va teniendo. claro. Entonces, hasta readaptarnos, porque ¿qué es lo que ha pasado anteriormente? Venimos de una sociedad que lo que más hay, fomento al consumo, Claro. crédito de las tarjetas, incremento de los cupos de las tarjetas y todo el mundo, financiamiento de la casa, el carro nuevo, pero todo eso comienza a priorizar. Y mucha gente que usted conversará dice, mi vida cambió, ya la pienso de otra manera. Ujú. Ya ahora miro con más modestia, con más humildad. Entonces, ¿y eso qué implica? Consumo. Eso afecta a la economía. Así es. Ingeniero, me gustaría preguntarle, ya yéndonos un poco más para tocar apenitas el tema político, desde arriba, desde la piel, el rol de los políticos en el coronavirus me parece un tema de estudio, no ahora, sino cuando ya tengamos tiempo, por así decirlo, cuando la pandemia ya ha pasado, que no está cerca de terminar, como hace 2 o 3 meses nosotros nos imaginábamos. Lo peor ha pasado, cosa que no es cierto. ¿Cuál es el rol de los políticos o cuál puede ser el rol de los políticos en el futuro? Creo que no que yo sepa ha habido un político memorable o un político que ha hecho las cosas de manera fenomenal o que la gente diga, bueno, él hizo las cosas bien y él hizo las cosas mal. Pareciera que todos los políticos o todos los encargados públicos han sido enemigos. Ojo, no es como de tracto. Lo estoy diciendo por el estudio que estoy viendo alrededor. Tanto así que estamos a 5 meses de votar por nuestro próximo presidente y parece que no hay ninguno favorito y hay como 20 candidatos. Entonces, ¿cómo es el rol de la política en el futuro, sabiendo que tanto daño le han hecho en el país, sabiendo que un presidente en Brasil como Bolsonaro es tan terco y ha dejado morir a más de 100.000, a más de 80.000 personas, el presidente Donald Trump, que es el presidente más poderoso del país más poderoso del mundo y sigue con la terquedad de hacer meetings y que le importe simplemente la economía? ¿Cómo curamos este mal, ingeniero? Eso es, podemos verlo desde el punto de vista humano, y podemos verlo desde el punto de vista teológico, pero como el tema más es verlo desde el plano terrenal. Lastimosamente, los políticos se han vuelto criminales de una sociedad. Y perdóneme Ujú. el término es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque mire usted, acaba de decir, 20, 21 candidatos. ¿Acaso no hay estadísticas que le diga al candidato de que usted tiene 1 o 2%? ¿O no tiene ni 0,5% de probabilidades? ¿Y qué pasa? Y con el debido respeto, porque pertenece a un medio de comunicación,
los canales, las radios, entrevistando a estas personas claro. con propuestas ridículas. O sea, de decir que le voy a declarar la guerra a China porque le voy a poner una base militar en Taiwán, hay que ver si me lo permiten. O sea, cosas absurdas. Ujú. O sea, realmente da mucho que pensar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay una partida del presupuesto general del Estado que le cuesta a usted, me cuesta a mí, que de ahí le dan. ¿Por qué? Porque sirven para ir a chantajearle a las empresas, pedirle plata, porque después hacen colocaciones de asambleístas para mantener y presionar al presidente de turno para obstaculizar proyectos de ley que puedan ser buenos, porque para eso, en eso se dedican. O sea, lastimosamente, la actividad política, para empezar, los cargos públicos no deberían tener remuneración. Así Debería es. ser gente que vaya a servir, que vaya a servir. ¿Cuál es el problema? El egoísmo del ser humano, tanto de derecha y de izquierda. Los de izquierda se reúnen para tener una chamba. Ujú. Los de derecha no se quieren, están divididísimos y cada uno, sus egos, los hacen mantenerse en su posición y cada vez perder, pudiendo ganar más. Sus egos mantienen, pues todos se consideran presidentes. Así es. Es Ingeniero, puro comportamiento, es pura psicología. ujú. Ingeniero, para jugárnoslas un poco y hacer una dinámica y embarrarnos, usted y yo, vamos al mismo charco. Ahorita acabamos de hacer una generalización de los políticos. Ojo, estamos haciendo una generalización Ajá, porque claramente hemos sido afectados. Puede ser que hayan, o no es que puede ser, hay políticos que son tremendamente honrados y que así están es, para servir, así es. pero en un porcentaje mayoritario para sacar un promedio, por así decirlo, y yo creo que en el Ecuador está demostrado que el promedio mayor es para abajo, no para Así arriba. es, así es. Entonces, preguntarle, ingeniero, se vienen las elecciones y como digo, hay mucha duda, hay mucha... Eh, la gente hace 4 años votó por Lazo, ahora no saben si votar por Lazo. Parece que Otto se quiere lanzar, dicen renunció para lanzarse, parece que nadie sabe con qué partido se va a lanzar, parece hasta que el expresidente Correa se va a lanzar y tiene 3 juicios todavía y parece que hay posibilidades de que se lance. Entonces, ingeniero, ¿cuál es la mejor posibilidad, cuál es la mejor chance que tenemos los ecuatorianos o la mejor opción o la mejor elección para al menos que no nos vean la cara como lo han hecho en estos 4 meses, que no solamente han sido corruptos, sino que han sido corruptos sobre nuestros muertos, sobre los más de 20.000 muertos que hay en el país, ingeniero? Mire, para cambiar este país necesitamos unos 500.000 Otto Zonajuelos. Porque una golondrina no hace milagro. ¿Y O sea, por qué le gusta tanto Otto, ingeniero? mire, yo tengo 64 años de edad, lo veo coherente, lo veo serio, tiene facilidad, conoce la empresa, tiene visión social, es joven, no se lo ha visto contaminado con grupos políticos, y creo que eh, él como persona lo veo bastante, bastante serio, Uh -huh. eh, se lo ha visto servir, pero que eso no cambie. Y realmente necesitamos un perfil, quitándole el nombre y apellido, lo que ha actuado. Un hombre serio también, el gobernador del Guayas, el último, gente fresca, gente no contaminada, gente que realmente tenga una trayectoria limpia, que no necesite del cargo porque las empresas, los negocios que puedan tener, le generan para darle su sustento. O sea, no que venga un don nadie, que porque sabe hablar, porque se sonríe, porque toca guitarra, porque le canta ahí canciones andinas, ¿no? Y se vuelven locos pues, con camisas de lujo, relojes de lujo, 2 aviones parqueados. Por favor, en un país pobre, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, que autopista Guayaquil Salinas, cuando eso se pudo haber concesionado, preferir el carretero Naranjal Machala, que hay zonas de producción. O sea, y cobre peaje, pues, porque el que va a usar va a pagar un peaje contento porque le funciona, pero no despilfarrar, o sea, tanta, vea
los negociados estos con el Seguro Social, ¿cuáles son la historia, las cunas de estos muchachos que han cometido todos estos delitos? O sea, vienen cuestiones, se vinculan y miren todos los escándalos que hay. Por favor, jugando con la vida de seres humanos, matando gente, por favor. Sí, ingeniero, me pareció muy interesante, estoy completamente de acuerdo en lo que usted dijo y para hacerlo más simple, al menos desde mi perspectiva, si a la gente le pones dos opciones para presidente, uno que habla bien, otro que habla mal, uno que es guapo, otro que es feo, uno que toca guitarra, uno que no, pero el que tiene todos los defectos es el más preparado, es el más inteligente y es el necesario, va a ganar el primero, Así es, automáticamente, así es, porque la gente se deja ver por eso. así es. Sacando conclusión con esto, y ojo que yo hago las preguntas porque soy periodista, no porque tenga alguna preferencia política, y se la hago porque usted tiene 45 años más que yo. Ingeniero, usted me dijo que deben haber más de 500.000 Otto Sonnenholzer para cambiar la política ecuatoriana. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué le puede responder a las personas que alegan o que piensan que Otto fue vicepresidente del país para hacer campaña política y que cuando estuvo en la presidencia tampoco es que cambió mucho y de paso renunció? ¿Qué le podía responder a estas personas que piensan que Otto, en una generalización, hizo un mal trabajo y de paso hizo campaña política en la vicepresidencia? Le aplicaron el ostracismo. Él por su propia naturaleza comenzó a trabajar, a servir, a estar en zona de candela, regado su vida. Él tiene mujer, tiene hijos. Estando visitando hospitales, en plena zona donde nadie se mojaba el poncho. Todos Ujú, estaban encerraditos, muy cuidaditos. ujú, Él estuvo en el frente de batalla, uno. Dos, ¿por qué renuncia? Porque es obvio, cuando ya uno apesta en un lugar, mejor es salir por la puerta ancha. Entonces, se fue el presidente. ¿A quién dejó encargado de de la la presidencia? vicepresidencia aún no están seguros. Me parece que María Paula Romo es la favorita, si no estoy mal. Claro, pero cuando él se fue de viaje, ¿a quién dejó encargado? No lo dejó a otro que le correspondía haberlo dejado, Ujú, sino dejó a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? ujú. Eh, Su ámbito se vio y quíralo o no, otros senadores tienen fácil una popularidad de un 30-34% de la población. Ujú. Y Em, eso los tiene aterrados a los otros competidores, los tiene aterrados, asustados. sí, justamente usted, para hablar de los otros competidores, que serían los posibles otros competidores contra Otto Sonnenholzer, que no sabemos si se va a lanzar y en qué partido se lanzaría, pero usted hizo una alusión muy interesante, muy divertida. Usted dijo que los de la izquierda, me refiero a lo que usted dijo, los de la izquierda quieren una chamba y los de derecha se están peleando entre todos. ¿Por qué no hay un consenso de oposición en el país, ingeniero? ¿Por qué no, yo me pongo a pensar, por qué no se sientan Lasso, Nebot, Sonnenholzner, todos los opositores de derecha del país y dicen vamos a hacer un consenso, vamos a cambiar este país? Yo ayer le pregunté a Cristina Reyes, le dije, y ella me dijo, obviamente, lo que políticamente correcto me iba a responder es que cada uno tiene sus ideales, tenemos el derecho para competir, pero ¿dónde está el derecho de los ecuatorianos? De tener libertad, de tener soberanía, de poder salvar nuestro país. Entonces, porque el uno o el otro se están peleando, los que pagamos somos los 15, 16 millones de ecuatorianos. No estoy de acuerdo, no tuve tiempo para decírselo, pero me hubiera encantado. ¿No cree que debe haber un consenso, ingeniero? El problema es la naturaleza egoísta del ser humano. Entonces, la evaluación es simple, porque normalmente tenemos que llevar a números y lastimosamente dejamos llevar por las emociones. Pregúntese usted de cada uno de los partidos políticos, ¿no? Y de los políticos que quieren lanzarse, ¿cuántos años han estado en la política? Y durante esos años, ¿qué han hecho por lograr cambio? Uh -huh. No, callados. Y solamente salen como en la resurrección, cada vez que hay periodos políticos, campañas políticas. Entonces, ¿qué pasa? No hay ese verdadero interés de patria. Cuando ve un proyecto de ley de estos que se van a lanzar por educación, por mejora de generar fuentes de trabajo, por asegurar la inversión extranjera, no hay.
¿Cuáles son sus opiniones? Puro chisme, cuento y enredo, pero no realmente una propuesta seria. Salud. ¿Qué hacer por la salud en el país? No hay. No hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos actores, lastimosamente, esos actores perdieron credibilidad, por lo menos para mí. Lastimosamente, José María Vázquez no es nada en este universo de 16 o 17 millones de votantes. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es de una manera totalmente diferente, crítica, analizando no solamente la historia, sino también cuál ha sido el comportamiento de estas personas. Y realmente no veo que hayan luchado por el país, por el pobre, porque realmente, ¿cuándo los ve usted? Solamente en campaña los ve en el Monte Sinaí, lo ve en de los indígenas, y ya después. Y por eso hay la reacción social. El pueblo, ¿qué es lo que hace? Vota porque el que le puso la tarima, la chica que le alza la pierna, el que le canta, el que le llora, el que le promete la casita, le hace firmar un papel que luego lo vota y gana. Sí, sí, sí. Sí, estamos de acuerdo en eso, ingeniero. Ingeniero, hacerle una última pregunta. Antes de la última pregunta, solamente para Sí. que quede grabado, Ujú, el 67% de la población en el Ecuador a duras penas terminó la primaria. ujú. Di- di- Eso, ¿cuál es la conclusión que saca de eso? ¿Cuál es su conclusión? Que nuestro pueblo es un pueblo que necesita, lo primero, más que carreteros, más que aviones para el presidente, es trabajar fuertemente en la educación. Gracias a Dios tenemos COVID, que eso nos da una buena opción para entender la nueva educación que puede ser a través de Internet. Sí, pero ingeniero, si ni siquiera el Internet ni siquiera llega a todas las zonas del país, ¿cómo hacemos ahí? Pues? Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las zonas estratégicas del país? Educación, salud, vivienda. No tener una refinería, no tener una aerolínea quebrada, no tener canales de televisión que no generan, Ujú. no tener una serie de cosas que realmente el Estado debe dedicarse a lo que es fundamental, a lo que es para el desarrollo, para el pueblo. Si verdaderamente queremos que los ecuatorianos seamos mejores. Porque caso contrario, este mundo de competencia, se nos adelantan los vecinos. Ingeniero, no lo quiero hacer como pregunta, pero para mencionar, para apoyar su tesis, la importancia de la educación es tan vital y lo que más me preocupa es que yo creo que aún no se dan cuenta, o al menos los poderosos o el gobierno no se da cuenta de la importancia, porque al menos en esta pandemia, a pesar de que se han abierto las clases online y todo, se ha quitado presupuesto en las universidades públicas, se ha quitado bachillerato internacional a 32 instituciones públicas, o sea, realmente, si es que la importancia de la educación es tan vital, no estamos sumando, no estamos yendo para arriba, de hecho estamos yendo para abajo. Mire, Eh, perdón que lo interrumpa, lo voy a interrumpir. Para que tenga una idea, ¿con quién deberían homologarse los programas de estudio de nuestras universidades? Deberían ser acreditados por universidades de afuera, uh-huh, que el INCAE, Harvard o el de Monterrey nos vean los programas de administración, los libros de administración y que los profesores hayan intercambio. No, mande los muchachos, los parientes, los amigos, becaditos. ¿Cuántos millones se ha gastado? Uno, dos. ¿Por qué no haber invitado a la Universidad Zamorana a poner una sucursal acá? Así como el INCAE puso en Costa Rica, perdón, Harvard puso un anexo del INCAE en Costa Rica. Y mire el nivel que tiene Costa Rica. uh-huh. Entonces, no se quieren hacer las cosas que son tan obvias. Y es mucha pena, y da mucha pena. Entonces, y todo eso nos va a dar sostenibilidad en el largo plazo para poder sacar adelante al país. Veo que ciertos canales están ahora dando programas educativos para niños. O sea, deberíamos utilizar los medios, obviamente con alianza privada-pública, para educar mejor a la población. Así es, ingeniero, estamos de acuerdo en eso. Ingeniero, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted aquí en el Dial 106.5. Esperemos poder tener otra charla tan placentera en unas semanas y cuídese mucho, ingeniero. Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo. Saludos a Mariela. Un abrazo. Igualmente, ingeniero. Gracias.